¿por qué no nos contás cómo llegaste a eso del recordar y qué sentido le vas dando vos a la idea esta del primordial que después se articula en diferentes campos? Muy bien. Es un poco difícil hablar de lo primordial en plena posmodernidad, donde todo es concebido como un invento del lenguaje, ¿no? Vivimos en una época donde la academia está dominada por un pensamiento en el que casi no existe la naturaleza, ¿no? Nada es natural. Todo es cultural, todo es una creación cognitiva, todo es resultado del lenguaje. Lo cual en cierta medida es cierto porque primordial es una palabra también que tiene que ver con el lenguaje. Sin embargo, es una palabra que procura conectarnos con algo no solo previo al lenguaje, lo cual entiendo que es paradojal. ¿Cómo podemos usar una palabra que quiera evocar lo que está antes de la palabra? Sino que incluso lo primordial evoca algo que está antes de lo humano, antes de la vida incluso. ¿Sí? Es una palabra que pretende evocar una sabiduría que tiene que ver con la estructura misma del universo. Entonces no tenemos manera de hablar de esto si no es a través de la palabra. Pero estamos haciendo el enorme intento de por lo menos atisbar aquello que está en nuestra Constitución, que es la fuente, que es de lo que provenimos, que ha recibido muchísimos nombres a lo largo de la evolución humana. Uno de ellos puede ser Dios, concebido como alguien que estaba ahí antes de que todo existiera. Y también ha recibido nombres un poco más abstractos que han justamente hecho el esfuerzo de salir de la concepción de un alguien, de una concepción teísta, ¿no? De que hay un creador personal y humano. Quizás uno de los nombres más parecidos que ha recibido lo primordial en cuanto a contenido es el Tao, ¿no? Es aquella realidad fundamental de la cual todo proviene y que es en sí misma inabarcable, innombrable, incomprensible a través de la cognición y del lenguaje. Esa frase que vos pones en el libro y repiten de que el Tao que se nombra no es el Tao. No es el Tao. Entonces, ¿cómo hacemos para comunicarnos acerca de aquello, ¿no? Mucha gente suele considerar que uno de los grandes métodos que surgieron a partir de esta concepción, que es la danza primal, alguna gente la llama la danza tribal, porque suena parecido, y creen que lo primordial es eso, es volver a lo salvaje, a lo primitivo, a lo animal incluso. A lo no verbal. A lo no verbal. Y en parte es cierto, hay que traspasar todo eso, hay que llegar a lo mineral incluso. Pero lo primordial no es lo antiguo, aunque su nombre puede indicarlo, no es lo primero en el tiempo, sino lo que está antes del tiempo, ¿sí? Lo que está fuera del tiempo. Yo insisto, Daniel, cuando vos decís recordar, ¿a qué estás aludiendo? A lo que podríamos llamar, con permiso de la posmodernidad, nuestra naturaleza original. Hoy no existe la idea de que tenemos una naturaleza original, ¿sí? Todo es cultural. Ese es el pensamiento que domina la academia. Entonces, hablar de que podamos recordar nuestra propia naturaleza, para muchos es un sinsentido, porque eso en sí mismo no existe, no es posible, no hay nada fuera del lenguaje. Pero el hecho de que algo no se pueda nombrar no es prueba de su inexistencia. Es decir, yo no tengo que explicarle a una semilla de rosa cómo tiene que florecer. Está absolutamente fuera del lenguaje. Podrá estar en el lenguaje la palabra rosa, pero el proceso por el cual esa semilla germina y puede producir millones de rosales a lo largo de los siglos es algo que está absolutamente más allá del lenguaje. La rotación de la Tierra está más allá del lenguaje. Yo puedo nombrarla, puedo escribirla y puedo volverla un hecho cultural. Y puedo organizar una religión alrededor de la rotación de la Tierra. Pero el hecho de que la Tierra gira alrededor del Sol, el hecho de que existan explosiones solares que alimentan la vida en este planeta, el movimiento de las galaxias, la misma evolución de la vida es algo que trasciende por completo al lenguaje. Entonces, cuando hablamos de lo primordial, la idea de recordar es, en primer lugar, quién era yo antes de volverme un neurótico, fundamentalmente, ¿no? Sartre decía, un hombre es lo que él hace consigo mismo con lo que otros hicieron de él, ¿sí? Y a mí esa frase me parece genial. ¿Quién era yo antes que la sociedad hiciera de mí esto?
Para muchas corrientes de pensamiento eso es una utopía, o sea, uno no tiene manera de recordar quién era uno antes de ser, porque se concibe al ser humano como ese producto cultural hecho del lenguaje fundamentalmente. Sin embargo, vos con una docena de palabras, en uno de los primeros capítulos, decís algo que si bien no explica directamente, lleva a ese estado previo a lo verbal. Vos decís, lo que siempre ha sido así, lo que nos ha sido dado. Quizás estas palabras no explican nada, pero cualquiera que lo lee serenamente y entra en esto, sabe que hay una dimensión en la cual no va a tener acceso que existe. Es así. Pero claro, es difícil hablar de aquello que no se accede a través del lenguaje en un mundo hiperdigital, hiperlingüístico, como es el nuestro, donde es verdad que todo lo cultural está atravesado por el lenguaje, pero hay fenómenos humanos que trascienden el lenguaje. Esto es un poco el mito de la Torre de Babel. La Torre de Babel es una metáfora de la corteza cerebral, a partir de la cual desarrollamos un lenguaje que nos diferenció, que nos separó, para muchos, para siempre incluso. Pero ¿qué había antes del lenguaje? ¿Qué había antes de que tuviéramos un órgano que nos permitió digitalizar la realidad y hacerla abstracta? Eso que está presente en nosotros, que es el latido cardíaco, el crecimiento del pelo, la capacidad de tener enzimas que convierten los alimentos en pensamientos y en emociones, la sexualidad, la procreación, todas estas cosas van más allá del lenguaje. Si yo le digo a un niño que me describa cómo son sus experiencias místicas, no va a saber de qué le estoy hablando, pero eso no quiere decir que no las tenga.